bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a Maxi Mediodía. Bueno, y vamos a tener también toda la información, ya está el doctor Naim, respecto a el tratamiento que se va a empezar a aplicar acá en la Argentina contra el coronavirus, es decir, para pacientes enfermos en estado delicado, que ha dado resultado en otras partes del mundo y se va a empezar a utilizar de manera más masiva, más importante en la Argentina. Ya lo vamos a estar analizando con el doctor Naim. A ver, quiero comenzar, esto es muertes por millón de habitantes. En España, el país más golpeado en términos del tamaño de su población, 443 fallecidos por millón de habitantes. Italia, 400 fallecidos por millón de habitantes. Reino Unido, 248, casi 249 fallecidos por millón de habitantes. Estados Unidos, que es el país con mayor número de casos. Brasil tiene 13 fallecidos por millón de habitantes y Argentina tiene poco más de 3 fallecidos por millón de habitantes. Es decir, que Argentina tiene un cuarto, o Brasil tiene 4 veces más de lo que es la Argentina. Pero hay otros indicadores, por ejemplo, el indicador de uso de terapia intensiva por millón de habitantes, que también se muestra que Argentina está en muy buenas condiciones. Y sobre todo las curvas, no tanto de contagio, porque es cierto que Argentina hace pocos testeos en relación a otros países, pero acá se han incrementado fuertemente el número de testeos y aún así el número de contagiados no se ha disparado exponencialmente. Es decir, hiciste más testeos y tenés aplanada el número de contagiados. Porque hay un dilema que se hace evidente entre el éxito de la cuarentena y el derrumbe económico. Fíjense, y este es un dilema que hoy está más presente que nunca, porque por un lado se ve el éxito de la cuarentena, no estoy hablando de la política de un gobierno, sino de toda la dirigencia política que consensuó la cuarentena, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, las provincias, los municipios y obviamente gran parte de la sociedad que lo acató. Es decir, hasta ahora ha funcionado en términos sanitarios la cuarentena, pero el derrumbe económico es enorme, es gigantesco. Argentina está en una situación económica peor a la que estaba con la recesión de los últimos 2 años, que ya estaba en una situación muy, pero muy dramática. 24 noticias, utilizando el hashtag Maxi en A24, dejen sus consultas vinculadas a temas de economía y también estaremos respondiendo temas de salud. Bueno, ahora vamos a contar con el doctor Naim cómo es este tema del tratamiento con el plasma, con el plasma enriquecido y también datos muy impresionantes que trae el doctor Naim respecto a, van a ver el número de contagiados, el porcentaje es prácticamente en partes iguales, hombres y mujeres, pero es impresionante la estadística con los fallecidos. Hay casi un 50 y 50 de contagios entre hombres y mujeres, pero van a ver la incidencia de los fallecidos, cómo es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres. Y en un rato nos va a contar el doctor Naim a qué se debe esta estadística verdaderamente muy impresionante. Con los Skype, lo que está pasando en Nueva York y también lo que está pasando en Inglaterra. Esta era la estadística que nos traía el doctor Naim, que quiero que la vean efectivamente, respecto a los contagiados. Mitad hombre, mitad mujeres. Doctor, a ver cómo es. Bueno, no, lo que nos muestran estas curvas, digamos, es la diferencia en los fallecidos de cómo mueren más hombres que mujeres por este efecto, digamos... Claro, primero contemos el final de la historia, digamos. Contemos primero el número de... Fíjense la estadística de contagiados hombres, contagiados mujeres. Fíjense que es prácticamente 50 y 50. Claro, cuando... ¿Tenemos ese gráfico para mostrarlo? Bueno, lo contamos, 50% de hombres, 50% de mujeres de contagiados. Claro, cuando uno analiza, digamos, el sexo de los contagiados, tenemos básicamente 50% y 50%, y cuando uno después va a hacer el análisis de género de los fallecidos, hay una clara predominancia de los hombres, con un casi 70% de hombres fallecidos contra un 30% de las mujeres. Y esto habla de lo que hablábamos en programas anteriores de este, digamos, sistema inmunológico más fuerte, una de las causas, el sistema inmunológico más fuerte es de las mujeres, que
harían una especie de efecto protector. Es lo que hace esta diferencia en la incidencia entre hombres y mujeres. Exactamente, y después recién habían puesto un gráfico que muestra la edad de los fallecidos y cómo la campana de Gauss, justo en la línea media, son los 70 años, el promedio de edad de los fallecidos en Argentina. El promedio de edad son 70 años. Sí. Hay casos, obviamente, de gente más grande y hay también casos de gente joven. Pero, exactamente. La mayor cantidad de casos está alrededor de los 70 años. A partir de los 70 años. Que es más o menos lo que se maneja en la estadística internacional, ¿no? Bien. 50% de contagiados hombres, 49% de mujeres. No sé si se ve, pero acá hay 51 de hombres, 49 de mujeres. Y el otro gráfico, vemos en el tema de los fallecidos, a ver si podemos ir. Hay 67% de hombres fallecidos, 33% de mujeres. Es impresionante la incidencia de la mortalidad en los hombres es mucho mayor. Sí, sí, sí. Es mucha diferencia que se condice con lo que se ve en todo el mundo, digamos. Bueno, ahora nos va a contar, doctor, cómo es el tema este del plasma inmune que se va a empezar a utilizar en la Argentina como tratamiento para pacientes graves de coronavirus. ¿Es así? Es así. Este es un tratamiento, digamos, que tiene su historia. Ya se usó en grandes epidemias a lo largo de la historia. Se usó en la gripe española en 1918. Se usó para el sarampión, paperas, etc. Lo que está mostrando ahí el video es la composición de la sangre. La sangre es un tejido líquido que está formado por una parte líquida que es el plasma, que es la mitad superior, y la mitad inferior sería la parte sólida, y ahí volvemos a hacer sangre entera con solo mezclar, digamos, la bolsa de suero, ¿no? Se separó ahí porque esa bolsa quedó estacionada, entonces los glóbulos rojos decantan. Pero básicamente la sangre está formada en un 55% de líquido y en un 45% de sólidos. Los sólidos de la sangre serían los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Una buena comparación para que más o menos se entienda, se podría decir que la sangre es una sopa muy espesa, ¿sí? Entonces, lo que se hace en este tratamiento es, se separa la parte líquida, que sería el plasma, que sería la parte de arriba, que es una parte acelular, no tiene células, tiene un 90% de agua, tiene un 7% de proteínas y un 3% de vitaminas, hormonas y grasas. ¿Tá? Es más o menos ese líquido amarillento que está arriba sería el plasma. Acá están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en la sangre, y acá está el plasma. Exactamente. Entonces, en ese 7% de proteínas estarían, digamos, concentrados los anticuerpos, ¿sí? Que acá en el plasma. En el plasma, pero dentro del plasma tenemos, como dije, 90% de agua y 7% de proteínas. En ese plasma, en ese líquido, dentro de ese 7% de proteínas tenemos los anticuerpos de los pacientes convalecientes, que es un convaleciente, es ese paciente que ya pasó la enfermedad y está tratando de llegar a su normalidad, a su estado normal. Entonces se utiliza la sangre de los convalecientes, se separa el plasma y se le pasa a los pacientes que están en estado crítico. ¿Esto ya se ha aplicado en otros países? Se ha aplicado en varios países del mundo y como también hablábamos en otros programas... ¿Con buenos resultados? Sí, con muy buenos resultados, pero la evidencia es muy floja. Por ejemplo, hay 2 trabajos presentados en China, uno con 10 pacientes, en los cuales los 10 pacientes estaban en estado crítico y después de que se le pasó el plasma de convalecientes, los 10 pacientes salieron del respirador y sobrevivieron. Pero la muestra es muy chica. El otro trabajo de China, también estos 2 estudios se hicieron en China, es con 5 pacientes, de los cuales pudieron 3 abandonar el respirador, digamos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer ahora la Argentina? Le va a pedir a aquellos que están recuperando, creo que ya hay 834 recuperados en la Argentina, es decir, que tuvieron coronavirus detectado y que ya han salido de la enfermedad, le van a pedir que donen sangre. El Ministerio de Salud acaba de sacar la resolución 783/2020, en la cual tiene varias aristas. Se crea primero un registro único de convalecientes, porque hay que identificar esos pacientes. Actualmente en la Argentina hay 840 recuperados oficiales
porque si contamos que puede haber infectados que ya estén recuperados porque fueron asintomáticos, pero por ahí nunca se enteraron que tienen o que han tenido el COVID-19. Entonces, hay 800 pacientes recuperados y, digamos, estos pacientes tendrían que prestar la voluntad de ir y anotarse y crear ese registro único. Y donar sangre. Y donar sangre. Por otro lado... Donar sangre para que se separe el plasma y se empiece a utilizar esto como tratamiento. Exactamente. Y aparte se va a hacer, primero que se identificaron, digamos, 4 lugares nacionales o 6 lugares nacionales y 2 privados, entre los cuales está el Hospital El Cruce Florencio Varela, el Hospital Durán... Donde usted trabaja, sí, en el sí, Cruce de Florencio Varela. Exactamente. Ahora, la idea es, uno está en terapia intensiva, le ponen el suero, el plasma, con una vía intravenosa y ese es el tratamiento. Exactamente, lo que se hace es una aféresis, o sea, con una sola punción se saca sangre y hay una máquina que separa el plasma de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y eso es lo que después se pasaría. No, pero por eso, al paciente que está en terapia intensiva le ponen el suero con una vía intravenosa y eso es lo que... el goteo y le van aplicando el plasma. Exactamente, lo más importante es que... Eso supuestamente mejoraría el estado del paciente en estado crítico. Claro, porque se le están pasando los anticuerpos de convaleciente, es como que se le está pasando, digamos, la droga que va a ir a inactivar esto. Lo importante es que lo que se crea acá es un ensayo clínico, se va a hacer un estudio y se trata de que sean mucho más pacientes de estas pobres evidencias que vemos a nivel mundial. Empezar a probar esto en la Argentina con todos los protocolos de un estudio clínico para saber si se puede aplicar de manera masiva. Exactamente, y también contempla esta resolución en el Instituto de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es único en el país y único en Latinoamérica, que trabaja con hemoderivados. O sea, lo que se intenta ahí es lograr una gamma globulina hiperinmune, o sea, dentro del plasma de recuperados, ya no pasarle plasma, sino aislar los anticuerpos, concentrarlos y que eso se pueda aplicar en una inyección intramuscular. A través de una inyección, no tener que hacerlo a través con el suero, es decir, la bolsa de suero con el plasma adentro. Exactamente, son varias aristas. Muy interesante. Una cosa, y termino, que es importante recalcar que en el país han bajado las donaciones de sangre en un 80%. ¿No? Entonces estamos con problemas para hacer cirugías de alta complejidad o cirugías de traumatología. Claro. Y después hay que ir a buscar claramente a los recuperados, que ya hay 840 recuperados, es una cantidad importante para poder hacer con ellos donación de sangre y separar el plasma. Exactamente. Bien, vamos a contar que está Diego Ponyman contándonos fuerte, ¿no? 70% de lo que testean, claro, con algún síntoma da positivo ahí en Queens. Y después en un hospital de Nueva York el 30% de las embarazadas sin síntomas daba positivo. Hay un trabajo de la Universidad de Stanford de la semana pasada en el cual se calcula que el número real de contagiados está entre 50 a 85 veces más de lo que dice el número oficial en todo el mundo. O sea, ¿está? Claro, por eso es la alerta también para la Argentina, digamos, ¿no? Que el número de contagiados que tenemos en la Argentina no es el real. 3.031. ¿Cuánto? 3.031. 3.031. Pero así cuando uno habla no es el real. Así cuando uno habla que hay países que testean mucho, etcétera, incluso para esos países también estaría este cálculo matemático, digamos. Y vos fíjate que en Argentina sobre 33.000, 34.000 test, solo el 11.4 da positivo. Hoy bajó, doctor, incluso bajó del 10%, que es lo que recomienda la OMS, supuestamente, en teoría. Sí. Hoy está por debajo de eso, con lo cual el gobierno plantea también, bueno, si aumentamos mucho, vamos a caer muchísimo también. Vamos volando a la tanda, cuando volvamos vamos a contestar. Es muy interesante lo que cuenta, ¿no? Porque, bueno, cuenta, fíjense, un sistema de salud como el del Reino Unido, más allá de la falta de presupuesto que contaba y demás, digamos que es un sistema de salud que tiene otras condiciones respecto al sistema de salud argentino, que tiene sus virtudes, por un lado, en términos de universalización, el sistema de salud argentino, que todo el mundo está o atendido en una obra social o en el hospital público o en una prepaga, pero obviamente tiene otras falencias y otros recursos, ¿no? El doctor trabaja en el Hospital del Cruce, que es un hospital modelo de muchas cosas, pero también se ve la falta de recursos. Ahora, fíjense, en el Reino Unido termina una odontóloga asistiendo a un parto, porque evidentemente empiezan a caer también los propios profesionales de la salud y no tienen recursos para asistir
a las otras cosas que siguen ocurriendo en el sistema de salud, no solamente el coronavirus. Bueno, eso habla de cuando... Eso habla de un desborde, ¿no?, del sistema de salud. Claro, eso habla de un sistema de salud desbordado. Cuando hablábamos con el doctor Ponyman de Estados Unidos, ahí están también habilitando a médicos extranjeros que hace mucho que residen en Estados Unidos y todavía no han dado la reválida, los están habilitando temporalmente para ejercer la medicina, ¿no? Entonces son todas expresiones de un sistema de salud desbordado. Bueno, último momento con las medidas económicas. Mañana con más tiempo podemos retomar la comunicación. Parece la comunicación de casa, digamos. Sí, más o menos como en casa. En casa parecen las comunicaciones. ¿Será el mismo proveedor? Esto del Remdesivir, de este antiviral que se está aplicando, era noticia en Chicago. Sí, ¿Está dando resultados sobre pacientes graves? ¿Es un antiviral que se utiliza en la Argentina o no? No, esto es una droga experimental que no está aprobada en ninguna parte del mundo. ¿Tá? Se utilizó temporalmente para el ébola con no muy buenos resultados. Se ve que esta droga antiviral tiene muy buena eficacia in vitro, pero hay un solo trabajo in vivo publicado en la New England Journal of Medicine, en la cual sobre 53 pacientes con formas graves de COVID-19, el 68% respondió muy bien clínicamente, pero este estudio adolece de una grave falla, ya que no tiene grupo control. Entonces, la evidencia médica, cuando vos haces un estudio que no hay grupo control, no es muy buena. Es medio complejo. Exactamente. Igual se está haciendo un estudio a gran escala, un mega ensayo clínico que es Solidaridad de la OMS, en la cual participan más de 70 países, la Argentina incluida, y el Remdesivir es una de las drogas que se está evaluando en este mega ensayo clínico. Gracias, doctor. Hacemos una aclaración con los plazos fijos UBA. Entonces...